Muy bienvenidos, estimados. Vamos a comenzar nuestro seminario Camino a Septiembre. Agradezco profundamente a todos los que nos acompañan en esta oportunidad. Mi nombre es Javier Labrín, soy el director ejecutivo de la Fundación Libertad y además quiero aprovechar de agradecer a todos nuestros partners en la organización de este evento. En primera instancia, al Centro Valparaíso de Debates, Editorial Conservadora y el Grupo Chilenos de Corazón. Además, les quiero comentar que este ciclo tiene 3 sesiones, las cuales comenzaremos celebrando el día de hoy. Posteriormente nos volvemos a reunir el martes de la próxima semana y finalizamos el jueves, para que también ustedes los anoten respectivamente en sus agendas. La primera conferencia que vamos a celebrar, que vamos a conversar el día de hoy, dice relación con el enfrentamiento social en Chile de 1891 a 1973. Esta conferencia va a ser efectuada por don Gonzalo Ibáñez Santamaría. Él ha sido profesor de filosofía, del derecho en distintas universidades de nuestro país. Es abogado de profesión, doctor en Derecho por la Universidad de París y además es autor del libro que lleva el mismo nombre de nuestra conferencia. Por lo tanto, estas 3 sesiones va a ser una suerte de análisis de esta obra que con un título bastante sugerente nos invita a estudiar nuestro pasado y nuestra historia más lejana, pero también el más reciente. ¿Para qué? De hecho, su misma obra, él nos dice, conviene recordar esa etapa de nuestra historia para que evitemos repetirla. Esas palabras se vienen una y otra vez a nuestra mente, especialmente en momentos que nuestro país se encuentra con una crispación muy similar, por desgracia, a tiempos pasados, y que demanda, por supuesto, que hombres y mujeres tengamos el valor de defender, de salir a cuidar lo construido, a defender a nuestra patria, y esto no lo podemos hacer si es que no tenemos las herramientas intelectuales y morales para poder dar esta batalla en el campo social o en el campo político. Por eso nos parece importantísimo eh, celebrar este ciclo. Y qué mejor manera comenzar con el autor de la obra, como les había dicho, Camino a Septiembre. Así que muy bienvenido, don Gonzalo Ibáñez. Gracias, Javier. Muy amable, me siento muy honrado con esta invitación para poder conversar de mi libro de alguna manera, pero de la situación que vivimos, porque quiero dejar en claro que cuando yo escribí este libro, no lo hice pensando en que lo íbamos a tener presente tan pronto, ¿no? Fue una cierta coincidencia, pero eso digamos, me afirma en la idea de que nosotros no podemos olvidar nuestro pasado, el pasado reciente, ¿no? Desgraciadamente creo que ha estado muy olvidado dentro de las últimas generaciones, y por eso mi interés, digamos, de difundirlo, de dar alguna idea al respecto. Mira, yo quiero tocar en esta charla, una conferencia, más bien una charla, este tema del antagonismo social, que fue el que provoca las condiciones para que se generara una situación tan dramática como la que vivió Chile entre 1970 y 1973, y a la cual hubo que ponerle término de una manera bastante abrupta por el pronunciamiento militar. Claro, la situación de guerra interna que vivía Chile en ese momento estaba causada por grupos muy extremistas amparados por el gobierno de Salvador Allende entonces, pero esos grupos habían podido desarrollar
digamos, sus estrategias, habían podido desarrollar sus estrategias que lo iban a conducir a una situación de enfrentamiento, porque en Chile se habían dado en las últimas décadas anteriores una serie de condiciones que favorecieron ese resultado, ¿no? Y esas condiciones las podemos resumir en dos palabras, ¿no? El antagonismo social. ¿Cómo fue posible que en Chile se generara una situación de antagonismo y de enfrentamiento entre los chilenos de tal magnitud que nos llevara a encontrarnos en una encrucijada tan dramática como la de 1973? Y es aquí donde yo quiero, digamos, poner una fecha, que no es arbitraria ni mucho menos, es un poco más lejana que lo que se usa habitualmente, pero es una fecha real, que es la de la Guerra Civil de 1891. Esta guerra pasa en la historia corriente como habiendo sido provocada por una aspiración a la libertad electoral. Recordemos que en esa época el presidente de la República era el árbitro de la política nacional y él determinaba más o menos cuáles iban a ser las listas ganadoras en las elecciones. Tenía una influencia muy importante en todo lo que significaba la elección de parlamentarios y en su propia sucesión, ¿no? Bueno, en 1891 se firma esta situación para pedirle al presidente que se separe completamente, pero de esta intervención electoral. Pero eso en el fondo no es más que un pretexto, porque después la intervención electoral siguió de mano a mano a los vencedores de la guerra civil y de una forma mucho más grosera, podríamos llamarlo así. Mira, la historia yo quiero hacer una breve sinopsis de la historia anterior. ¿Por qué elijo la fecha de 1891? En 1818 Chile consolida su independencia de la corona española y se tiene que dotar de un propio gobierno. Ahí, por decisión de la única fuerza organizada en esa época, que era el Ejército de los Andes al mando de San Martín, ese nombramiento recae en Bernardo O'Higgins. Bernardo O'Higgins era un gobernante muy autoritario, mucho más que su padre, que había sido gobernador de Chile y virrey en el Perú. Pero estaba a otro título, por supuesto. Y esto le provoca muchos resquemores digamos, a la clase dirigente, sobre todo en Santiago, esa que llamamos en nuestra historia la aristocracia castellano-vasca, que siente que ya que no hay rey, el gobierno más bien le corresponde a ella como clase, ¿no? Y no a una persona determinada como Bernardo Higgins. Y empieza a conspirar contra Bernardo Higgins hasta que lo hace saltar en 1823. Bernardo Higgins no quiere ir a la guerra interna y se produce lo que se llama la abdicación, ¿no? Pero en ese mismo momento se inicia un proceso de experimentos ideológicos y políticos en Chile que nos van a conducir a muy poco andar una situación de completa anarquía, hasta que, digamos, un líder civil como era Diego Portales, unido con el comandante en jefe del ejército en ese momento, el general José Joaquín Prieto, deciden poner término a esta situación y así se produce la batalla de Lircay de 1831, con la cual se inicia lo que conocemos nosotros con el nombre de la República Portaliana. La República Portaliana es una república que se caracteriza por la férrea unión entre todos los chilenos, probablemente muy asustados por lo que había pasado antes. Todos se unen en torno a la figura del presidente de la República, que es el símbolo de esa unión. Es muy, muy, muy importante, ¿no? Pero tiene como, además de ese símbolo en el presidente de la República y el ejecutor de su unión nacional, tiene como fundamento precisamente esa clase dirigente de Santiago, que aterrada con las consecuencias de lo que ella misma había provocado, se echa para atrás y apoya, ¿no? Sin reserva al régimen que sale de la batalla de Lircay. Esa clase, después la Iglesia Católica, muy, muy fuerte en su tema de la unidad nacional, y por último las Fuerzas Armadas que se van formando en el curso del siglo XIX y que van a constituir un pilar también muy fundamental. Esos son los tres grandes pilares sobre los que se sustenta la unidad del país.
Pero esa misma clase, ¿no?, que aterrada había llamado al gobierno militar en 1831, comienza a sentirse incómoda y a querer nuevamente retomar las riendas del poder, volver a ser gobierno. Y eso es lo que va a provocar la revolución de 1891, porque José Manuel Balmaceda, el presidente de entonces, se niega a renunciar a lo que él estimaba, digamos, los rangos característicos de su cargo de presidente de la República. Y eso hace que esta clase se rebele, entusiasma a la Marina, como todos sabemos, y se produzca esta tremenda revolución, esta sangrientísima revolución, que va a terminar, digamos, digamos, una sangría realmente muy, muy tremenda, ¿no? En la guerra civil de 1891, que son, en el fondo van a ser dos grandes batallas, Concón y Placilla, en la zona de Valparaíso, van a morir más chilenos que durante toda la guerra civil, ¿no? Perdón, durante toda la guerra del Pacífico. Entonces, lo que provoca la guerra es lo mismo que había provocado la abdicación de O'Higgins, pero esta vez José Manuel Balmaceda no quiere abdicar y da la batalla. Pero, como todos sabemos, él pierde la guerra, termina suicidándose el último día de su mandato constitucional, el 18 de septiembre. Las batallas de Concón y Placilla habían sido recién en agosto, o sea, faltaba un mes para que el presidente terminara su periodo. Mira, yo quiero, en aras del tiempo, resumir un poco la opinión mía sobre la guerra civil, y para eso quiero tomar, digamos, pie en lo que dice un actor de la época, muy joven. Él no peleó físicamente en la guerra, pero sí se la jugó contra Balmaceda muy fuerte y lo atacó muy duramente. Y al final de su vida, en 1850, publica este libro, don Arturo Alessandri Palma, 2 veces presidente de Chile, su libro Revolución de 1891, y se refiere a su actuación. Y aquí dos confesiones muy, muy importantes, ¿no? Pensando, estudiando, meditando con tranquilidad los antecedentes que la produjeron, me convencí, como ya lo dije, repito, la revolución contra Balmaceda fue injusta. Punto 1. Ahora, ¿quién tiene la culpa de esa injusticia? Aquí hace una afirmación muy paradojal. Insisto, veo el final de la siguiente cita, insisto en que la revolución fue una gran fatalidad histórica sin que haya culpables directos y responsables de este acto. Francamente, para una persona de la categoría de don Arturo Alessandri, esta confesión es indigna, ¿no? Intolerable. ¿Cómo va a creer que una revolución de esa magnitud se produce como fatalidad histórica? Hubo muchos responsables, entre ellos él mismo. Pero lo importante es que señala que fue tremendamente injusto por las consecuencias, ¿no?, que ella después le trajo al país. Ahí dice, en la misma obra, los triunfadores no supieron reglamentar la victoria. El parlamentarismo que sirvió de bandera degeneró en una verdadera bacanal que llevó a la desorganización absoluta de todos los servicios públicos. El voto de censura que tomó carta de ciudadanía sin ninguna regla ni medida restrictiva, etc. La desorganización y el desorden de todos los resortes de la administración alcanzaron tales proporciones que hicieron necesario el golpe de Estado de 1924 para corregir con el aplauso de la opinión los vicios políticos y administrativos recibidos como triste herencia de la Revolución de 1891. Don Gonzalo, ¿Sí? a partir de la misma fecha que usted señala, de 1924, desde su perspectiva, ¿cuáles son las grandes etapas de la confrontación y cómo influyó eso en el modelo, llámese estatista, que comenzó a aplicarse? Oye, a ver, mira, la revolución de 1891 produjo una tremenda desorganización en el país,
pero esa desorganización quedó tapada en cierta medida por la enorme riqueza del salitre, que también fue una causa de la guerra, ¿no? No hay que creer que fue una pura cuestión electoral y del gusto, ¿no? Estaban en juego esas tremendas riquezas que Chile había adquirido por el triunfo en la Guerra del Pacífico, hasta el punto que yo podría decir que la guerra de 1891 fue de alguna manera el precio que nosotros pagamos por el triunfo en la Guerra del Pacífico, ¿no? Ahora viene la guerra entre los vencedores para saber quién se queda con la victoria, ¿no? La riqueza del salitre fue muy importante y es lo que hace la diferencia entre este periodo y el anterior a que me refería, de 1823-1831, porque esta riqueza tapó el mal gobierno, lo tapó más o menos, pero por lo menos le dio aire, ¿no? Había recursos con los cuales Chile se podía dar el lujo de tener estos gobiernos tan realmente anárquicos, inorgánicos, ¿no? Como fueron los de ese periodo. Recordemos que el desfile de ministros por cada cartera, por cada ministerio, era una cosa de nunca terminar. 15, 20 ministros en cartera durante todo ese periodo. Y por eso, como les digo, eso es lo que le permite a este periodo parlamentario sostenerse durante 30 años, aunque ya en él empiezan a suscitarse algunas diferencias, empiezan a haber huelgas importantes, como la huelga de la carne en Santiago, la huelga de los puertos, y sobre todo la huelga de la salitrera en 1907, que va a terminar con la matanza de la Escuela Santa María de Iquique, ¿no? O sea, no es tan, no es la copia feliz del Edén en ese momento, pero se mantenía amortiguado. ¿Qué sucede? En 1918 termina la Primera Guerra Mundial, y eso que fue un motivo de felicidad para tanta gente y tantos países, para Chile fue un motivo de un enorme drama, porque entra al mercado lo que los alemanes habían inventado y desarrollado mientras estaban en guerra, que era el salitre sintético. Y de la noche a la mañana comienza la enorme decadencia del salitre natural chileno, que era más caro de producir que el salitre sintético, ¿no? Esto va a provocar una situación de miseria de la noche a la mañana enorme. Ahí va a quedar a la vista lo poco y nada que se había hecho durante este periodo, cómo se había perdido el tiempo y cómo se había perdido la plata. Llegan decenas de miles de personas de las salicheras del norte que habían quedado cesantes, llegan al centro buscando, digamos, un mejor horizonte, y hay que alimentarlos, alojarlos, procurarles salud, etc. No fue un momento extraordinariamente dramático. Fue en esta época donde comienzan a aparecer los partidos que están decididos a aprovecharse de esta situación, no para solucionarla, sino para conquistar el poder. El primero de los cuales en 1912 fue el Partido Socialista Obrero, creado por Emilio Recabarren, y que después en 1922 se va a transformar en el Partido Comunista. No le interesaba para nada una solución de los problemas, sino atizar el antagonismo, atizar el odio, hasta que se produjera la explosión. Mira, yo quiero traer aquí como resumen de lo que llevo dicho sobre este periodo, la opinión de un extraordinario historiador como Gonzalo Vial. Don Gonzalo, si ¿sí? gusta, proyectamos esa lámina. ¿Que no está proyectado? No. ¿Cómo lo hago? Perdón. No se preocupe, nosotros podemos proyectarla. Denos un minuto. Ahí la estamos proyectando. Oye, algo pasó que no cambió en pantalla, no sé. Vamos a la lámina de don Gonzalo Vial. Ahí estoy, no sé. Ahí está. Ahí la estamos viendo todos también. En las condiciones descritas, dice Gonzalo Vial, era casi inevitable que la clase alta sintiera por los demás un hondo desprecio.
Perdida la unidad nacional y extranjerizada esa clase hasta el tuétano, su solidaridad con las restantes, con el país, pasó a ser una palabra vana. Frivolizada, la aristocracia ya ni siquiera pensó en conducir a Chile. Más bien debió suponer, y actuó como si fuese así, que este era suyo, su propiedad para vivir sobre él. Por último, su lujo extremo y sus nuevas rastacuarizadas costumbres la apartaron todavía más de los otros sectores sociales. Las clases medias y las bajas, en menor escala, respondieron al desprecio con un odio sin límite. Fue el resentimiento social que envenenó toda la vida chilena hasta nuestros días. Desprecio y resentimiento cavaron entre las clases tal abismo, una diferencia tan honda, que se hizo irrecuperable el quiebre en la unidad nacional. Bien, yo le tengo una gran admiración a don Gonzalo Leal Correa, fui su alumno en Derecho y me distinguió con su amistad. Pero la verdad es que encontrándole la razón en el fondo encuentro que es muy extremista, ¿no? No, aquí no se salva nadie con lo que él dice. Todo el mundo, digamos, estaba en uno u otro lado y odio completo entre ellos. No, era más aplacado esto, pero en el fondo tiene razón. Aquí en 1900, entre 1920 y 1924, el último gobierno de la etapa parlamentaria, cuando se desploman las finanzas chilenas, la situación pasó a ser esta, ¿no? Una situación, digamos, de enfrentamiento social, porque la gran mayoría del país se dio cuenta digamos, cómo había sido engañada en la confianza que había puesto en las clases dirigentes, ¿no? Se encontraron con un país que no valía nada. Fíjese, el año 24 hubo un momento en que no hubo dinero para pagar la administración pública ni las Fuerzas Armadas. Eso fue como el detonante que hizo, en definitiva, que el gobierno cayera, ¿no? No cayó se habla del ruido de sable, que los oficiales fueron a las tribunas del Congreso Nacional o cosas por el estilo. Cayó porque era incapaz de dirigir a Chile. O sea, esa clase social que había tomado el poder por la fuerza en 1891, aquí el país se les desploma por su incapacidad de gobierno, porque durante esos 30 años se dedicó a jugar con el gobierno en vez de gobernar propiamente tal, ¿no? Y aquí ahora el país se encuentra entre la disyuntiva de, bueno, ¿qué hacer? En primer lugar, fíjense, esto es muy importante, ¿quién recoge el país antes de que se estrelle en el suelo y desaparezca? Son las Fuerzas Armadas. El 11 de septiembre de 1924, ellas asumen el poder. Arturo Alessandri había renunciado porque ya no daba para más. No le aceptan la renuncia, pero le da el permiso para que se vaya por 6 meses al extranjero y va a volver nada más que para promulgar la Constitución de 1925, pero de gobernar nada. Ya el país queda entregado a las Fuerzas Armadas, que obviamente no tiene ningún interés, ¿no? Esto también es importante señalarlo. Ni en 1831, ni ahora, en 1924, las Fuerzas Armadas tenían interés de asumir el gobierno. Si lo tuvieron que hacer fue porque las circunstancias así lo exigieron, ¿no? Eran los únicos que podían hacer y lo hicieron. Pero en este caso, a los 2 años ya lo entregaron, llamaron a elecciones, hubo una primero, después otra, y triunfó el coronel y general inmediatamente Carlos Ibáñez del Campo, que había sido uno de las figuras de todo el movimiento militar destinado a sostener al país cuando este se venía abajo. Bueno, en el gobierno de Ibáñez al final y los primeros años de la década siguiente, 1930, el país toma una decisión que le va a costar muy cara, ¿no? Es lo que se llama la solución del estatismo, que tiene 2 grandes caras. Por una parte, el cierre del país al comercio exterior con el pretexto de defender la industria nacional, como si eso fuera realmente posible, con lo cual se chivarizó la industria nacional al porte del tamaño que era el mercado de Chile en esa época, no más de 4 millones de personas. Y por otra parte, la intervención en el mundo económico del Estado como empresario.
las personas que dirigían el Estado afirmaban que las personas que no estaban en el Estado eran incapaces de sacar adelante ciertas iniciativas que tenían que ser sacadas adelante por el Estado. Así nacen grandes empresas como la Endesa, como la ENAP, como la línea aérea, la LAN, como también ferrocarriles del Estado, que ya venía incluso una cadena de hoteles, la ONSA, y así sucesivamente. Pero, claro, hacen estas empresas, pero a un costo para el país intolerable. Cada año en el presupuesto nacional había que dedicar una partida para pagarle las deudas a estas empresas. Con lo cual no hubo ninguna solución, ¿no? Los gobiernos radicales de 1938, perdón, a 1952, Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos y Gabriel González Videla se jugaron seriamente por esta opción. Fueron, digamos, los más representativos y al final un gran fracaso. Un gran fracaso que lleva al poder a Carlos Ibáñez del Campo de nuevo. Mire, cuando Carlos Ibáñez renuncia en 1931, cuando se produce la gran, digamos, quiebra mundial a propósito de la caída de la bolsa de Nueva York y las materias primas se desploman definitivamente, esa es la fecha en que el salitre chileno sale de la circulación definitivamente, ¿no? Bueno, salió y fue tremendamente vilipendiado por sus opositores, especialmente de derecha, que lo apodaban el dictador. Bueno, en 1952 Carlos Ibáñez es elegido porque la gente tenía la idea de que él era un dictador. La gente quería un dictador que barriera con la mala política y por eso su emblema fue una escoba. Pero Ibáñez no fue capaz de salir del esquema estatista, lo profundiza y Chile sigue, digamos, en una situación muy desmedrada, donde grandes cantidades de personas entran en niveles de pobreza francamente indignos, ¿no? Es ahí cuando se crean las enormes poblaciones callampas que rodean las ciudades más importantes, especialmente Santiago. Fíjense ustedes que Santiago, que el año 20 no sobrepasaba el 15-20% de toda la población del país, a propósito de esta solución estatista va creciendo de una manera desmesurada, ¿no? Precisamente porque la burocracia crece enormemente, porque las empresas tienen que irse a la capital a hacer ahí sus negocios con las autoridades públicas, y porque las nuevas empresas ya tienen que elegir a Santiago porque ahí estaba la mayoría del mercado chileno. Pero esto provoca una ciudad tremendamente dividida, excluyente, ¿no? Digamos, y como les digo, rodeada por estas poblaciones, enormes poblaciones donde la gente se debatía en la peor de las pobrezas. Todo eso va a constituir el caldo de cultivo al que me quiero referir para explicar lo que va a pasar más adelante, ¿no? Entre tanto, otro partido político muy violentista como el Partido Socialista nace en 1933, partido marxista, aunque no obediente a Moscú. O sea, tenemos dos partidos muy fuertes en esta onda de explotar el antagonismo social y provocar un enfrentamiento social, ¿no? Que los lleve a ellos al poder, así como en el año 1918 el Partido Comunista Ruso había triunfado en la Revolución de Octubre allá en Rusia. Bueno, y con Carlos Ibáñez se inicia como una última etapa antes de entrar en el enfrentamiento, que es su gobierno y el siguiente, el de Jorge Alessandri, de derecha, que tampoco, a pesar de toda su versación, preparación, va a producir alguna consecuencia que valga la pena, ¿no? Pero ahí ustedes tienen en las pantallas las principales disposiciones legales que crearon el régimen estatista, ¿no? Y que tanto daño le hizo en definitiva al país al impedir lo que querían el desarrollo de la industria nacional. Don Gonzalo. Cámbiame la diapositiva. La siguiente diapositiva, por favor. Ahí está. Bueno,
aquí voy ahora, ¿no? Habíamos dicho que hay tres bases de la unidad nacional. Por una parte, la cabeza del país, esta clase de dirigentes, sobre todo en Santiago, que vemos cómo abandona su papel en 1891, ¿no? Y se dedica a jugar con el gobierno hasta caer en las consecuencias que señalaba Gonzalo Vidal Correa. En la segunda gran base es la Iglesia Católica, que por supuesto condenaba el enfrentamiento social, condenaba la lucha de clases, condenaba las doctrinas que propiciaban este enfrentamiento. Pero en 1930 sucede que esta base empieza a fisurarse y a requebrajarse. Hay un grupo de jóvenes en el Partido Conservador que se separa de la línea oficial del partido y crea lo que se llama la Falange Nacional, y que va a entrar en franca contradicción con digamos, la dirección del partido, hasta que al final terminan saliéndose y formando tienda propia, porque en 1938 ellos apoyan al candidato del llamado Frente Popular, a Pedro Aguirre Cerda, contra el candidato del Partido Conservador, Jorge Ross Santamaría. Ahora, ¿qué es lo que sostiene este grupo, ¿no? Que en el fondo el marxismo tiene la razón. Es una manera en que ellos van a deformar la doctrina católica para hacerla apoyar una estrategia como la marxista, tratando de quitarle las banderas al Partido Comunista. Aquí tengo dos citas de Eduardo Frei Montalva, el líder, el creador de la Falange y del Partido Demócrata Cristiano, después y su líder, dos citas que son extraordinariamente explicativas a este respecto, ¿no? Aquí dice en su libro La política y el espíritu que pensar que el marxismo es un error y total sería el peor de los errores. Contiene el marxismo, junto a profundas equivocaciones, un gran porcentaje de verdad, y en último término su análisis de la sociedad capitalista no puede ser más certero. La crítica que Marx hace de ella coincide en su parte negativa con la que se hace con la sociología cristiana. ¿Cuál era esa sociología? Eso queda, digamos, por boca de los pontífices, que son la boca oficial de la Iglesia. Nunca había aparecido esta frase. Y en 1946 sostiene: rechazamos la doctrina comunista y la táctica comunista, pero ante el comunismo vemos que hay algo peor, el anticomunismo. Son las dos citas famosas de Frei Montalva de la época, y que lo van mostrando por qué el partido que él organiza, la democracia cristiana, se va, digamos, cada vez mimetizando más con el comunismo. Este partido, a ver, la Falange Nacional en 1957 se va a convertir en el Partido Demócrata Cristiano. Y yo personalmente creo que detrás de esa decisión hay ya personalidades eclesiásticas, clérigos y obispos, que están impulsando esta visión de las cosas, ¿no? Mire, es tan importante esta parte, ¿no? del proceso chileno, que nos va a llevar a un grado de descomposición tan grande, que la próxima charla en este seminario va a estar enteramente dedicada a este tema, al tema de la religión como arma de subversión, ¿no? Es un proceso muy complejo, muy largo, yo aquí quiero señalarlo, pero me remito a lo que el próximo martes señale el profesor Gonzalo Horario en su clase al respecto. Yo lo único que quiero, pasarme a la próxima, la siguiente, perdón. Lo único que quiero, para resumir todo esto, es mostrar este texto de un editorial de la revista Mensaje. La revista Mensaje fue creada por San Alberto Hurtado en poco antes, 1948, poco antes de que enfermara. San Alberto Hurtado era un hombre que nació con el cambio de siglo y muere en 1950-51 de un cáncer, y por lo tanto no alcanza a ver lo que va a pasar después. Él, por supuesto, estaba muy preocupado de
digamos, de desarrollar un auténtico espíritu cristiano, una filosofía cristiana que inspirara la política, más allá, digamos, de algunos esquemas que sostenía el Partido Conservador. Pero no se le puede achacar la evolución que tuvo después, las cosas que él hizo, sobre todo la revista Mensaje, ya en manos de otros. Estamos hablando 12 años después de su muerte y vemos en este editorial, digamos, una declaración de principio realmente muy impresionante. Nos vemos, dice, cómo pueda conciliarse una actitud auténticamente cristiana con una actitud cerradamente antirrevolucionaria, opuesta al cambio radical y urgente de estructura. Inmensamente más cristiana nos parece la actitud que enfrenta el hecho de la revolución en marcha y se esfuerza por dirigirla por canales cristianos. Hay que tener la inquebrantable decisión de romper radicalmente con el orden actual, de acabar con el pasado y partiendo de cero, de construir un orden totalmente nuevo y que responda a todos los anhelos del hombre. Esto es una utopía, ¿no? Es una locura, es una cosa de loco. Esto está en la base de la situación de enfrentamiento que vivió el país a partir de ese momento, ¿no? Hay que romper radicalmente con el orden actual, acabar con el pasado y partiendo de cero de construir un orden totalmente nuevo y que responda a todos los anhelos del hombre. ¿Quién es el hombre? ¿No? Una entelequia, una utopía. Es tremendo esto, porque, miren, a partir de este momento y sobre la base de estas definiciones que las daban sacerdotes, ahí especialmente fue importante el padre Roger Beckemans, que llegó de Bélgica, ¿no? Y inspiró toda esta línea de la revista. Fue de aquí que brota como instrumento de esta decisión de quebrar radicalmente con el orden actual, fue que brota, digamos, la violencia como parte fundamental de las estrategias políticas que van a tener, digamos, predominar más adelante. Hay aquí esta cosa religiosa que durante los años anteriores, digamos, se ha mostrado condescendiente con la estrategia de lucha de clases, pero no la ha apoyado. A partir de este momento se convierte, digamos, en el instrumento de esto que ellos llamaban, digamos, la sociología cristiana, ¿no? Ser cristiano a partir de ese momento para estos grupos religiosos, incluyendo obispos en él, exige entrar, digamos, en la lucha de clases para destruir el orden actual y de que ahí brote el orden nuevo que va a traer la paz, la felicidad, el amor y todo lo demás. Yo ya tenía algunos años en esa época, era un joven estudiante universitario. Recuerdo perfectamente cómo se decía: hay que romper con las estructuras de pecado para que brote la civilización del amor, ¿no? Y como esas estructuras de pecado se resistían, bueno, y como lo que estaba en juego era ni más ni menos que la civilización del amor, contra ella entonces podía emplearse sin ningún tapujo, sin ningún remordimiento y sin ninguna reserva ni límite la violencia física. Es lo que va a comenzar a desarrollarse en los años 60 y de lo cual quiero mostrar nada más que los dos ejemplos más llamativos. En primer lugar, el de la formación del movimiento de izquierda revolucionaria, el famoso UMIR, en 1965, que se forma en la ciudad de Concepción, dirigido por Miguel Enríquez y su hermano. Aquí tenemos en su declaración de principios, ¿no? El MIR rechaza la teoría de la vía pacífica porque desarma políticamente al proletariado y por resultar inaplicable, ya que la propia burguesía es la que resistirá incluso con la dictadura totalitaria y la guerra civil antes de entregar pacíficamente el poder. Reafirmamos el principio marxista-leninista de que el único camino para derrocar el régimen capitalista es la insurrección popular armada. O sea, ya aquí a partir de este momento el antagonismo social deja de tener preponderancia y pasa a ser nada más que una
pretexto para desarrollar la violencia y para, digamos, darle base a una estrategia para apoderarse del poder total. La segunda cita que quiero traer es del Partido Socialista, ya famosa en su Congreso de Chillán de 1967. El Partido Socialista, como organización marxista-leninista, plantea la toma del poder como objetivo estratégico a cumplir por esta generación para instaurar un Estado revolucionario que libere a Chile de la dependencia y del retraso económico y cultural e inicie la construcción del socialismo. La violencia revolucionaria es inevitable y legítima. Resulta necesariamente del carácter represivo y armado del Estado de clase. Constituye la única vía que conduce a la toma del poder político y económico y a su ulterior defensa y fortalecimiento. Solo destruyendo el aparato burocrático y militar del Estado burgués puede consolidarse la revolución socialista. Las formas pacíficas o legales de lucha, reivindicativas, ideológicas, electorales, no conducen por sí mismas al poder. El Partido Socialista las considera como instrumentos limitados de acción incorporados al proceso político que nos lleva a la lucha armada. Caramba. Miren, en todo esto, como telón de fondo, tuvo una importancia capital el triunfo de Fidel Castro en la Cuba en 1959-1960 y en su decisión de convertir su régimen en un régimen marxista-leninista hasta el día de hoy, ¿no? Su ejemplo fue el que le calentó la cabeza a tantos jóvenes de aquella época, a tanta gente de creer que había que seguir el camino de Fidel Castro para hacer los cambios revolucionarios que la sociedad requería. Por cierto, no se engañaban, ¿no? Porque esos cambios eran, como los vimos entre 1970 y 73, eran de una envergadura que arruinaron al país y que la única manera de sostenerlo era mediante la violencia y la fuerza. Es importante estas declaraciones porque precisamente a partir de estos momentos es que empieza a generarse, digamos, la construcción de un ejército paralelo, paramilitar, ¿no? Que en su momento hiciera realidad lo que estaba en estas declaraciones. No se podía hacer estas declaraciones si no se contaba con un aparato militar capaz de llevarla a cabo, ¿no? Entonces, en esta época empieza dentro del país a armarse el poder militar paralelo. Primero el MIR, pero después entra el Partido Socialista con todo y también el mismo Partido Comunista. Miren, brevemente, con esto quiero terminar, creo que se me ha pasado un poco la hora, pero en fin, la situación para el gobierno de Frei Montalva era muy dramática. Ellos, cuando Frei entra al poder en el 64 y cuando gana las elecciones parlamentarias del 65, se dedica a aplicar su programa que no iba a variar según él ni por 1 millón de votos. Y ese programa era un programa de lucha de clases y de violencia, ¿no? Y él la practica sin tapujos, digamos, echando abajo el derecho de propiedad y confiscando una cantidad enorme de predios agrícolas sin ninguna necesidad y sin ningún criterio técnico, simplemente para organizar una base política que le permitiera perpetuarse en el poder. Pero el tema de Frei es que con esas medidas empieza a gastar mucho más de lo que puede y las finanzas públicas comienzan a tambalear. En el año 68 ya la situación empieza a ser muy dramática. Frei no puede sostener ese impulso revolucionario del principio, pero en ese momento empieza la estrategia de la ultraizquierda, apurándolo para que fuera más revolucionario, o sea, sacándole la palabra, ¿no? Para que no se detuvieran en su revolución, sabiendo que ya no podían avanzar. Entonces, en ese momento, el gobierno de Frei entra en una contradicción insoluble que al final le va a costar en 1970 a la democracia cristiana tener que dejar el poder. En 1964, para evitar que Allende ganara, se unieron. La derecha le puso su candidatura y se unió a la de Eduardo Frei. Lo lamentó profundamente después, pero en 1970 saca de la manga la carta de Jorge Alessandri Rodríguez, segura de que va a ganar. La democracia cristiana, ya completamente peleada con esta derecha, no acepta apoyar a Alessandri y saca su propio candidato, que es Tom.
Y aprovechando esa división, gana Allende con un margen estrechísimo de votos, con una votación que si llegaba a un tercio es como mucho, ¿no? Y sobre esa base él quiere desarrollar su revolución. Pero no se da cuenta de una cosa muy importante, que lo que yo podría llamar el pic del impulso revolucionario en Chile llega a su máximo en 1968. De ahí empieza a disminuir, sí que las fuerzas que están en pugna se den cuenta, ¿no? Pero Allende lo va a palpar a poco andar, cuando haciendo su revolución al máximo, va encontrando que va perdiendo cada vez más sustento popular hasta llegar al 11 de septiembre sin prácticamente ninguno, ¿no? Bueno, digamos brevemente que Allende nomás toma el poder y ejecuta su plan de apoderarse del poder total, ¿no? Profundiza la reforma agraria, entra en la confiscación de empresas, de bancos, quiere dominar la educación por la famosa ENU, la Escuela Nacional Unificada, entra a dominar, digamos, el manejo de los bienes de consumo básico a través de la JAPA, a propósito del desabastecimiento que se había producido, una situación intolerable, pero sobre todo lo hace procurando, digamos, armar de una vez por todas este ejército paralelo, ¿no? Y eso es, como sabemos, lo que va a, digamos, a inclinar más decisivamente a las Fuerzas Armadas a su paso. Pero primero fueron llamadas por el Poder Civil, ¿no? A través del acuerdo de la Cámara de Diputados del 22 de agosto de 1973, que le piden a las Fuerzas Armadas su intervención para restaurar el orden constitucional. Nuevamente las Fuerzas Armadas se encontraron en una situación en que no tenían capacidad de decisión. O actuaban o el país que ellos defendían se venía al suelo. Miren, como conclusión, ¿no? Esto es muy importante. Las Fuerzas Armadas chilenas han estado al margen de la lucha política por definición siempre, ¿no? Nunca, digamos, han intervenido, siempre se han mantenido en el campo que les es propio, profesional, subordinadas al poder político. Si han tenido que intervenir, ¿no? Y señalo tres momentos. El año 1931 en la batalla de Lircay, el año 1924 cuando se derrumba el gobierno de Arturo Alessandri y todo el régimen parlamentario, y en 1973 cuando de no intervenir ella el país pasa a ser una segunda Cuba o digamos, el hermano menor de la Unión Soviética, como decía Salvador Allende, porque las fuerzas civiles estaban completamente sobrepasadas. Frente a la Constitución, hay que decirlo también, los que han sido los grandes vulneradores de la Constitución han sido civiles. Las Fuerzas Armadas han tenido que intervenir para restaurar órdenes constitucionales, pero nunca para violentarlos, ¿no? Eso que nos quede claro, sobre todo en una época como la que estamos viviendo. Tal vez por haber olvidado nuestra historia, como dice el refrán, estamos condenados a repetirlo. Muchas gracias. Muchas gracias, don Gonzalo, por su ponencia. Sin duda ha sido muy aclaratoria y también desafiante para lo que vamos a vivir próximamente en nuestro país y por supuesto motivante al mismo tiempo para que todos los asistentes también adquieran o se animen a leer el libro homónimo a este seminario, Camino a Septiembre, escrito por el profesor Gonzalo Ibáñez. No puedo sino agradecer y además animar a que cada uno de los asistentes nos envíen sus preguntas en el ítem que encontrarán en la parte inferior de su pantalla donde dice preguntas y respuestas. De partida yo tengo un par de preguntas, don Gonzalo, porque en este momento que estamos viviendo el país o el destino del país demanda que tengamos una derecha a la altura de las circunstancias. Y usted también en su libro, que tiene como objeto de estudio el desenlace que se vivió en 1973, usted nos adelanta que
los partidos de derecha, a la hora de balance y de conclusiones, no pueden dejar de ser señalados como los principales responsables de lo que sucedió. Me gustaría que profundizáramos un poco más en los partidos de derecha previamente a 1973 y que hiciéramos una suerte de parangón con lo que estaba sucediendo en la actualidad. Mira, lo que sucede en 1891 es absolutamente responsabilidad de ellos. Ahí se unen todos los partidos, que ahora llamaríamos todos de derecha, pero tenían algunas diferencias religiosas y otras en ese nivel. Se une el partido, pero tenían muchas enemistades entre ellos, ¿no? Sin embargo, contra Balmaceda se unen todos. El Partido Liberal, sobre todo el Partido Liberal, que era el partido del presidente Balmaceda. Es insólito cómo lo traicionan a Balmaceda de alguna manera verdaderamente muy dramática. El Partido Conservador, dirigido por la Iglesia, ¿no? Y dirigido especialmente por la orden jesuita de la época. El Partido Radical, agnóstico, digamos, anticlerical y todo lo demás, pero se unen con los conservadores y los liberales para hacerle la guerra a Balmaceda. Ahora, no más Balmaceda pierde la guerra y se suicida. Esa unión entre esos partidos desaparece y vuelven a enfrascarse en sus discusiones bizantinas, ridículas, absurdas, y van posponiendo absolutamente el interés del país, ¿no? Como les digo, en ese periodo la riqueza del salitre permitió tapar el mal gobierno, no del todo, pero algo por lo menos. Pero por debajo, ¿no? Lo que había era una frivolidad, ¿no? Lo que denuncia Gonzalo Vidal Correa en palabras muy, muy fuertes, muy extremas a mi juicio, pero muy ciertas. Es todo eso responsabilidad de los partidos de derecha. Y cuando se produce la caída del régimen parlamentario en 1924, esos partidos no tienen a nada, ¿no? Desde luego se convierten en violentos opositores al gobierno del general Ibáñez, al cual van a tratar durante años del dictador, ¿no? Como si ellos no hubieran tenido ninguna responsabilidad de lo que había pasado en Chile. Y durante esos, de 1934 a 1964, no son capaces de desarrollar ninguna idea realmente positiva que saque al país de ese tremendo problema que tenía y que, como digo, creó niveles de pobreza y de miseria que son inimaginables ahora, ¿no? Tuvo que venir el gobierno militar para instaurar su famoso modelo, que fue el que nos sacó de esa situación. Pero nunca a un político de derecha se le ocurrió ni remotamente que por ahí podía ir la solución. O sea, la derecha, cuando uno piensa por qué había que votar por Jorge Alessandri, porque era paleta, o porque era muy sobrio, porque en el primer gobierno se iba caminando de su calle en la Plaza de Armas, de su casa a la Plaza de Armas a la Moneda, pero no por razones de fondo, ¿no? No había realmente un programa que pudiera sacar adelante al país. ¿Cómo no va a tener culpa la derecha en lo que pasó? Yo lo recuerdo esto, ¿no? Alessandri se presentó como candidato independiente y no quiso apoyarse en el Partido Nacional, que era, digamos, el único sector más profesional de la derecha en política. Se apoyó en puros independientes, se formó un comando que llamamos de los fanfarrones, porque afirmaron de inmediato que tenían ganada la elección presidencial de 1970, que Alessandri era grito y plata y que iba a ganar por mayoría absoluta. Y tanto es así que hubo un momento en que al general Schneider, que era el comandante en jefe del ejército, se le pregunta qué va a hacer el ejército si no hay un ganador en primera vuelta. Y el general Schneider responde lo que tenía que responder. Bueno, se irá, digamos, a una elección en el Congreso Pleno y ahí verá el Congreso Pleno cuál elige. Puede elegir uno o el otro de acuerdo a lo que dispone la Constitución. Entonces esto provocó una gran alaraca dentro del comando de Jorge Alessandri porque insistieron en que el general Schneider tenía que decir que tenía que ser elegido el que sacara la primera mayoría, porque estaban completamente seguros que Alessandri la iba a sacar de todas maneras. Entonces no quería que se dudara de su triunfo. Imagínate cuando poco después
Alessandri no es capaz de vencer a Allende, ¿no? Tuvieron que tragarse sus palabras y retroceder, ¿no? Y decirle a los parlamentarios del Partido Nacional que ellos habían dejado de lado en la campaña, decirle, bueno, hay que votar contra Allende, ¿no? Hay que votar por Alessandri. Y así fue, pero como la democracia cristiana apoyó a Allende contra el famoso Estatuto de Garantía, no hubo caso y Allende ya no. Ahora, ¿dónde estuvo el gran error de Allende? ¿No? En no darse cuenta, como les decía, de que el impulso revolucionario en Chile ya venía de vuelta, que la gente estaba agotada, ¿no? No había sacado nada claro. Los 5 o 6 años de la democracia cristiana no les habían proporcionado nada. Había un grupo que se había apoderado de la agricultura chilena, pero ni un campesino llegó a ser dueño ni siquiera de 1 metro cuadrado de tierra, ¿no? Ellos habían actuado como instrumento para asegurarle ese poder a un grupúsculo enquistado en el partido gobernante, en la democracia cristiana. Entonces, ya había una percepción en el país de que las cosas no iban por ese lado. Si se hubieran unido en el 70, la democracia cristiana hubiera apoyado a Alessandri, obviamente hubiera ganado lejos. No lo hizo, dividió y así salió Allende. Allende nunca quiso darse cuenta de lo feble que era la base de su éxito, ¿no? Y entró con todo, como si tuviera la mayoría completa del país, digamos, a apoderarse de lo que él llamaba el poder total. Pero la gente ya venía de vuelta, ¿no? Así que, y de hecho solo había votado por él 1/3 o menos de la gente chilena, o sea, 2/3 que no tenían ningún interés en lo que estaba pasando. Bueno, y ahí es donde está el problema, ¿no? Esta derecha, que había sido la gran culpable de lo que pasó, que no fue capaz nunca de desarrollar un proyecto de solución, al final tiene que llamar a esta fuerza armada que le repugna profundamente el tema de entrar a la política, pero como último recurso para, digamos, salvar al país. Y eso es lo que mueve a las fuerzas armadas en ese momento. Si no eran ellos, ya no iba a hacer nada. En ese sentido, don Gonzalo, nos preguntan también, en virtud de los acontecimientos previos y el desenlace que tuvo 1973, ¿usted, con una retrospectiva histórica, ve espacio para una solución diferente al pronunciamiento militar? ¿Dónde, ahora? No, me refiero en 1973, mira, como yo era muy joven en esa época, pero recuerdo, ¿no? Yo creo que era imposible por el hecho de que se estaba organizando, y ya estaba muy organizado el ejército paralelo, ¿no? Para eso conviene leer la carta de Eduardo Frei a Mariano Rumor para explicarle por qué la legitimidad del pronunciamiento militar, las entrevistas que le hicieron también a Patricio Aylwin, ¿no? Para no tomar testimonio de gente que estaba más involucrada con los militares. Tanto Frei como Aylwin se dieron cuenta de los errores gigantescos de la democracia cristiana. Yo creo que Frei, a lo que más le pesó en ese momento fue el apodo con que quedó cuando llegó al poder Allende, el Kerensky chileno. Recordemos que Kerensky fue la persona que sucede al zar en el gobierno de Rusia y al final le tiene que entregar el poder a los fascistas. Lo pierde. Frei le dolía mucho quedarse con ese apodo y por eso, digamos, tanto con Aylwin como con la inmensa mayoría de la democracia cristiana, van a pedirle a los militares que actúen para salvar al país. Y eso es lo que ellos dicen en esas cartas, ¿no? Yo creo que no tengo una opinión distinta a la de Eduardo Frei en este sentido, ¿no? Eduardo Frei, en el caso de la carta Mariano Rumor, que le dice que los militares fueron la última posibilidad de salvar a Chile del desastre mayor. Muchas gracias, profesor. Tenemos otra pregunta. Nos dice así: ¿qué elementos de los quiebres institucionales de 1981 y 1973 considera que se repiten
en el actual escenario y que dieron origen al Acuerdo para la Paz y Nueva Constitución del 15 de noviembre del Perdón, 2019. ¿cuál fue la primera fecha que señalaste? 1981 y 1973. 1981. ¿Qué tiene que ver? No, 1891 debe ser. 1891. 1973. ¿Cuáles elementos Exactamente. se repiten en este momento? Mira, ya eso es, digamos, es otro tema, ¿no? No hay, digamos, la historia es un antecedente, pero que se repita en términos iguales es distinto. Pero yo creo que ahora hay también una derecha que ha fracasado en su intento de darle un sentido al país eh, que, que gobernó, que apoyó al gobierno militar después de ser separado de él, pero no ha tenido una respuesta a las interrogantes del país, que no haya sido superada por los acontecimientos. Eh, Ahora, yo creo que hay algo, hay cosas distintas, ¿no? Digamos, hay una madurez en el país que yo creo que al final va, digamos, a pesar, ¿no? Para que no caigamos en una situación tan dramática como la de 1973. Eh, yo lo espero. Profesor, tenemos otra pregunta que dice relación con el rol que ha tenido la masonería en nuestro país, especialmente en el siglo XX, considerando el poder o la influencia que tienen en las distintas esferas del Estado. Mira, yo no soy experto en la masonería, tengo amigos masones y los estimo mucho, y creo que de verdad a veces se hacen unos disfraces de la masonería, muy distinta a la masonería chilena, a la masonería francesa, a la masonería europea, que sí dio una guerra total y sin cuartel a la Iglesia Católica. Aquí no. Aquí el tema religioso nunca llegó, nunca, en el tema religioso nunca la sangre llegó al río. Llegó en otras partes de América, como en México, por supuesto, ¿no? Con la guerra cristera en 1928-1931, más o menos. Eh, pero en Chile fue una cosa más bien amigable, ¿no? Eh, no, yo fíjate que en Chile uno en el sentido peyorativo de la palabra puede decir que ha habido masonería, pero tal vez no las que se agrupan, digamos, orgánicamente bajo ese nombre. Eh, yo, yo, por ejemplo, mira, eh, el tema, el tema de la, digamos, de carácter de por vida del matrimonio, ¿no? La indisolubilidad del vínculo matrimonial que la proclama don Andrés Bello en el artículo 102 del Código Civil, no fue derogada por obra de la masonería, ¿no? Sino que por obra de un proyecto presentado por la democracia cristiana, especialmente por los que en ese momento eran diputados, Ignacio Walker y Mariana Aide, ¿no? O sea, no le echemos la culpa a la masonería de lo que hacemos los cristianos. Eh, yo creo que tenemos nosotros una tremenda, y lo mismo, perdón, con el aborto, ¿no? El aborto fue apoyado por estos grupos que se dice cristianos, y no hubo ninguna reacción, digamos, real, notable, importante de la jerarquía católica. En el fondo, la jerarquía católica hizo una demostración para la galería, tanto en el divorcio como en el aborto, pero ninguna pelea a fondo, ni mucho menos. Así que yo no sé si haya cosas más graves, pero yo creo que los católicos nos bastamos para nosotros para hacer la labor de destrucción que le sacamos. Muchas gracias, don Gonzalo, por su disposición, por la conferencia que nos ha brindado. Nos gustaría si se despide con unas palabras finales. No, nada más que agradecer la atención. Mira, yo no soy historiador, ¿no? Soy muy aficionado a la historia y he leído mucho historia, pero no soy historiador. Si me convencí que tenía que escribir un libro como este, ¿no? Camino a Septiembre, era porque no vi que ese tema fuera asumido oficialmente por la gente que está más bien oficialmente en la historia, ¿no? Por eso, desde luego, pido por anticipado, presento mis excusas por los errores que puedan encontrar en el libro, ¿no?
Es el libro de una persona aficionada, es un libro de una persona, por otra parte, que, como les digo, aunque muy joven, vivió los hechos del 73 y me quise dejar un testimonio de ello en este libro. Creo que es, mire, a través de mi libro, a través de otras obras, quiero invitar a nuestra gente, a la gente a enterarse de lo que pasó. Nosotros estamos demasiado ya sesgados en el sentido de que la historia de Chile parece que hubiera comenzado en 1970, ¿no? Y hacia atrás nada. Que el gobierno de Salvador Allende hubiera sido un gobierno casi en el limbo, ¿no? Nada que ver, ¿no? Ustedes han visto en algunos textos la importancia de lo que se jugaba, ¿no? La violencia, como se desató en esa época. Entonces, yo espero que sea, digamos, un motivo para que la gente vuelva a su mirada a esa época y recupere conciencia de lo que pasó en Chile en esos años. Sí. Muchas gracias, don Gonzalo. Aprovecho también de comentar que nos han llegado más de 30 preguntas, no pudimos leerlas todas por una cosa de tiempo y además porque algunas se responden solas con la lectura del libro, así que también los invitamos, por supuesto, a que adquieran el libro para responder directamente sus dudas. Asimismo, los dejamos cordialmente invitados para la próxima sesión de nuestro evento, para que lo agenden. Esta se celebrará el 1 de septiembre y la conferencia se titula El empleo de la religión como arma de confrontación social. Va a ser efectuada por el profesor Gonzalo Larios el martes 1 de septiembre a las 18:30 horas, repito. Así que agradeciendo nuevamente la disposición, profesor, además la compañía de todos los asistentes y la ayuda de la Editorial Conservadora, del Centro de Valparaíso Debate y del Grupo Chilenos de Corazón. Nos despedimos y muchas gracias.